Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos hoy día a iniciar con los repasos trimestrales de el área de ciencias sociales, que incluye historia y geografía, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, por ejemplo, el primer tema que vamos a tratar son el Estado y las geopolíticas. Dice, en función de qué está en la dinámica de los estados, bueno, está en función de la sabiduría y la ignorancia de un pueblo, ¿no? Si un estado tiene un pueblo con identidad y conciencia nacional hacia el desarrollo, entonces este compromiso permite que la clase dirigente mantenga la integridad de su territorio y pueda proyectarse aún fuera de él, ¿no es cierto? Quiere decir que puede lograr el desarrollo del territorio incluso fuera de sus fronteras. En la segunda pregunta tenemos, ¿no? Dice, menciona, menciona las menciona las partes esenciales del Estado según la geopolítica. Tenemos 4, ¿verdad? El Herland, el Hinterland, las fronteras y las comunicaciones. En la pregunta 3, ¿por qué se compara el Estado con una célula? Eso vimos en la primera clase en geopolítica. Vimos que, por ejemplo, dicen que el Estado nace, crece, se desarrolla y finalmente muere. Por eso se le compara con una célula como si fuera una unidad viviente, ¿no? Siguiente pregunta. La pregunta número 4 dice, ¿cuáles son las estructuras decisivas del Estado? Sí, ahí tenemos las siguientes, la economía, la cultura, la geografía, la población, la ideología y el gobierno. En la pregunta 5, ¿cuáles son las formas de crecimiento del Estado? Amalgación, colonización y conquista. En el tema de geografía tenemos, ¿no? ¿Cómo fue la geografía en la antigua? Bueno, ¿no? En un inicio la geografía fue, ¿no? Simplemente descriptiva, porque según, ¿no?, los pensadores de aquello decían que la función del geógrafo era conocer los lugares, identificarlos y describirlos, ¿no? 7. ¿Cómo se desarrolla la geografía en la edad contemporánea? Dice que la geografía va a llegar a su madurez por el progreso científico general, ¿no?, por el avance de las ciencias naturales y por los grandes viajes de exploración. 8. Menciona las ciencias auxiliares de las geografías. Las más importantes son edafología, que estudia las rocas; la demografía, que estudia el crecimiento y la evolución de la población; la hidrología, que estudia, ¿no?, las características del todo lo que son el agua o todas sus formas; la ecología, que estudia la interrelación de los seres vivos en un determinado área geográfica; la petrología, que estudia la edad de los suelos; y la geodesia, ¿no?, que estudia las formas. Pregunta número 9. ¿Cuál es el objetivo general de la geografía? Conocer las características generales como la hidrografía, la orografía y geografía, para así valorar nuestro estado, ¿no es cierto? Eso nos va a permitir estudiar la geografía de forma física. ¿Cómo se define la geografía moderna? Como la ciencia que estudia los fenómenos que se desarrollan en la superficie de la Tierra y las relaciones que tiene el ser humano con la superficie terrestre, ¿no? O sea, cómo el hombre se relaciona con la Tierra. Pregunta número 11, ¿no?, va relacionada con el tema de evolución humana. ¿Cuáles son los factores que condicionan el proceso de hominización? Tenemos la bidestación, que significa ponerse en pie en dos extremidades; la posición erguida, caminar mucho más derecho; la capacidad principal, la posición del dedo pulgar, el manejo de las manos; el desarrollo de la capacidad craneal, ¿no?, el hecho de que vayamos desarrollando mucho más nuestro cerebro. ¿Cuál es el animal que fue la base de la evolución de los mamíferos? Según muchos no científicos, dicen que hay un solo animal que fue como una especie de roedor, y es el Purgatorius. 13. Sus restos fueron hallados en la quebrada de Olduvai, en Tanzania. ¿Quién fue? El Homo habilis. Pregunta número 14, chicos. Sí, menciona las características del Homo antecesor. Primero, que sus restos son hasta ahora los más antiguos encontrados en Europa. Las evidencias fósiles indican que practicaban canibalismo, quiere decir que se comían entre ellos mismos, y es considerado como el primer hombre europeo. ¿Quiénes son los prehominios? Según la evolución, dice que es como que este cambio que hubo entre los monos, ¿no?, y los primeros formas de humanos, ¿no? Entonces, ahora los fósiles más antiguos de estos seres corresponden a Ramidpithecus y al Procónsul, que sí, fueron criaturas frugívoras, quiere decir que comían frutos y con diferencias sexuales entre géneros.
Sobre el último tema, teorías del poblamiento de América, dice, menciona las características de los pobladores o de los primeros pobladores de América. Eran homo sapiens, eran nómades que iban de un lugar a otro, cazadores y recolectores, y se organizaban en bandos. Según la teoría inmigracionista de Max Zule, dice, ¿de dónde proviene nuestra cultura peruana? Deriva de la cultura maya y de la azteca. Quiere decir que tiene descendencia centroamericana, según Max Zule, ¿verdad? Menciona los fundamentos de la teoría de Max Zule. Tenemos que las culturas de la costa peruana tienen más antigüedad que las culturas de la sierra, y las primeras altas culturas costeñas se superponen sobre pueblos de primitivos pescadores, ¿no? Uy, 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 uy. A ver, chicos, se pasa. Y volviendo a la diapositiva, no tenemos, por ejemplo, en los últimos ahí está la cultura maya y azteca en la 17. En la 18 menciona los fundamentos de la teoría de Max Zule. Dice que las culturas de las costas peruanas tienen más antigüedad que las culturas de la sierra. Las primeras altas culturas costeñas se superponen sobre pueblos de primitivos pescadores, lo cual demostraría que no serían pueblos incipientes, ¿no? Sino que habrían llegado de Centroamérica. Entonces eso se apoya en la teoría, ¿no? Eso se apoya en su teoría de la inmigración. ¿Qué nos dice la teoría autoctonista? Dice Julio Cetello, la cultura peruana se formó en Chavín de Huanta, que recibe influencia a su vez de pobladores provenientes de la selva amazónica. Entonces, para Julio Cetello, nuestra cultura tuvo un origen en la propia selva peruana. Y la 20, que nos dice la teoría hologenista de Lumbreras, dice que mediante esta hipótesis se señala que todos los factores internos y externos confluyen en los procesos de cambio, los que se presentan cuando el nivel de desarrollo histórico de los pueblos le permite y requiere. Muy bien, chicos, hasta ahí el repaso. Son 20 preguntas para el examen, hay que estudiarlas bien. Ahí les mando el video y hoy también, ¿no?, las diapositivas para que lo puedan volver a repasar. Recuerden estudiar pregunta y respuesta. Ya saben que el examen puede variar las preguntas de acuerdo, ¿no? Pero en base a estas 20 preguntas. Muy bien, chicos, hasta la próxima.